Vamos a seguir desarrollando ejercicios de la unidad número 1 de la unidad de los gases. Y vamos a desarrollar el ejercicio número 17, que dice: dos tanques de igual volumen se unen mediante un tubo delgado, volumen despreciable. Inicialmente ambos balones están a 27 grados centígrados y contienen 0.7 moles de hidrógeno a 0,5 atmósferas de presión. Uno de los tanques se sumerge después en un baño de aceite a 127 grados centígrados, mientras que el otro se mantiene a 27 grados centígrados. Calcular la presión final y los moles de hidrógeno en cada valor. Este ejercicio es una aplicación de la ecuación de estado. En sí es solamente una fórmula, que es la ecuación de los gases ideales. Pero aquí quizás lo poquito complicado que puede ser el ejercicio es de que podamos entenderlo, qué es lo que sucede al interior. Tenemos dos balones que están unidos por un tubo muy delgado. El volumen de este tubo se considera, o sea, del tubo delgado que los une, se considera despreciable. Inicialmente ambos balones están a 27 grados centígrados. En ambos balones hay 0.7 moles y ambos balones experimentan la presión de 0,5 atmósferas. Por lo tanto, si ambos balones son iguales, significa que el volumen sub cero, vamos a denotar, dar nomenclaturas que podamos diferenciar posteriormente. Cuando hablemos de ambos balones, vamos a hablar de subíndices sub cero. Cuando hablemos del balón número 1, subíndice 1, y cuando hablemos del balón número 2, subíndice 2. Entonces, el volumen sub cero es el volumen de ambos balones. Si ambos balones son iguales, el volumen sub cero es dos veces el volumen 1 o dos veces el volumen 2. Pero veamos qué puede suceder. Nosotros, antes de poder desarrollar el ejercicio, debemos entenderlo para que al desarrollarlo podamos nosotros inmediatamente comprobar si lo que hemos realizado está correcto o no. Si ambos balones están a la misma temperatura, a la misma presión, y si en ambos balones hay 0.7 mol, significa que en un balón hay 0.35 y en el otro balón 0.35. Esa es la ley del equilibrio, ¿no? Siempre todo tiende al equilibrio. Cuando yo tengo dos balones que están unidos y están sometidos a la misma presión, significa que hay un equilibrio. Entonces aquí tenemos 0.35, aquí 0.35, en total hacen 0.7 mol. Dice que uno de ellos se sumerge en un baño de aceite. Aquí tenemos por eso que diferenciar y muy importante también poder destacar en el dato lo que corresponde de acuerdo a nuestra gráfica que tenemos. De acuerdo a la gráfica que tenemos, el balón número 2 vamos a sumergir en un baño de aceite. Por lo tanto, el balón 1 permanece con la temperatura inicial. La temperatura del balón 1 es 27 grados centígrados, mientras que la temperatura del balón 2, que se sumerge en un baño de aceite, aumenta a 127 grados centígrados. ¿Qué sucede cuando aumento la temperatura en este balón? Cuando aumento la temperatura en este balón, inmediatamente aumenta la presión del balón, pero siempre tiende que tender a un equilibrio. Entonces aquí se aplica el principio de Le Chatelier. Al ejercer una presión externa sobre un lado de esto que está en equilibrio, el equilibrio se va hacia el otro lado. ¿Qué significa? Cuando aumentamos la presión acá, aumentamos la temperatura, aumenta la presión. Para igualar la presión en ambos balones, parte de los moles que hay aquí de hidrógeno, parte del gas migra hacia este lado acá para que puedan igualar ambas presiones. Por lo tanto, una vez que calentamos, aquí va a disminuir la cantidad de moles y aquí va a aumentar la cantidad de moles.
Si inicialmente nosotros tenemos 0,35, 0,35, aquí va a haber una cantidad menor a 0,35 y aquí va a haber una cantidad mayor a 0,35. Esto nosotros tenemos que entenderlo para que cuando encontremos los resultados podamos darnos cuenta que lo hemos hecho correctamente. Veamos entonces. Cuando hablamos de ambos balones, aplicamos la ecuación de estado, decimos P sub 0 por B sub 0 igual N sub 0 RT sub 0. Pero B sub 0 son 2 veces volumen 1, por lo tanto nos da esta ecuación y de aquí despejamos volumen 1. Pero el volumen 1, que es igual al volumen 2, nos va a dar 17.2 litros. Por otro lado, sabemos que ambos balones son iguales. El volumen 1 igual al volumen 2. Entonces, con estos datos sacamos volumen 1 y con estos datos sacamos el volumen 2. Y como ambos volúmenes son iguales, igualamos. Aquí se simplifica P final, se simplifica R y nos va a quedar N1 por T1, N2 por T2. Entonces, aquí tendríamos dos incógnitas. Tendríamos N1 y N2. Y como datos tenemos T1 que es conocido y T2 que es conocido. Entonces, como sabemos que aquí siempre va a quedar la misma cantidad de mol porque es la ley de la conservación de la materia, ¿no? No se crea ni se destruye, se puede transformar. Entonces, si inicialmente habían 0,7, siempre va a haber la misma cantidad. Entonces, N1 más N2 siempre va a dar la misma cantidad que había inicialmente. Por lo tanto, despejamos N2, es N sub 0 menos N sub 1. Entonces, este valor nosotros lo aplicamos en esta ecuación, ¿no? Donde en vez de decir N2 aplicamos este valor y vamos a ver que en N1 hay 0.4 mol y en N2 hay 0.3 mol, que está de acuerdo a lo que habíamos visto, que en N1 tendría que haber habido mayor a 0.35, en este caso hemos desarrollado y hemos encontrado que hay 0.4 y aquí hay menor a 0.35, hay 0.3. Con todos estos datos nos vamos a encontrar la presión final, que para ambos va a ser igual, que es una presión de equilibrio y es 0.57 atmósferas. Entonces, como ven, la única ecuación que estamos aplicando es la ecuación de estado. Luego vamos a desarrollar el ejercicio número 20 que dice: un tanque contiene dióxido de carbono a 20 grados centígrados y a 50 atmósferas de presión, y se haya provisto una válvula de seguridad, la cual se abre a 80 atmósferas. Accidentalmente, la temperatura del recipiente sube a 250 grados centígrados. Pregunta: ¿qué fracción del gas se escapará y a qué temperatura se abrirá la válvula? Para poder entenderlo mejor, vamos a graficar. Acá tenemos un tanque, ¿bien?, que en este caso está provisto de un manómetro para que podamos ver su presión, está provisto de una temperatura. Este manómetro está siempre unido a lo que se llama un presostato, ¿no? ¿Qué es el presostato? Así como hay termostato para regular la temperatura, hay el presostato para regular la presión. Entonces, en base a lo que el fabricante de este tanque de gas me indica que puede resistir máximo, digamos, una determinada presión, yo programo mi presostato para que cuando llegue a una determinada presión este tanque al interior, para que cuando llegue a una determinada presión, entonces se abre una válvula y puede escapar el gas hasta que nuevamente se iguale a la presión establecida por el presostato. Dice que este gas que contiene dióxido de carbono inicialmente estaba a 20 grados centígrados. Inicialmente había una presión de 50 atmósferas y tiene una válvula que se abre a las 80 atmósferas. Accidentalmente hay un descuido y la temperatura asciende a 250 grados centígrados. La pregunta es calcular la temperatura a la cual se abrirá esta válvula y el porcentaje de gas que se escaparía. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de estado bajo las condiciones que debemos entenderla lógicamente. Inicialmente tenemos una presión inicial. El volumen es el mismo porque es un recipiente cerrado. Inicialmente tenemos N sub 0 como número de moles iniciales, R por la temperatura sub 0. Aquí despejamos N sub 0,
Pero este valor de n sub 0 lo vamos a dejar en función de volumen porque no conocemos la función de volumen. Ahora, estas preguntas pueden ser capciosas. Puede ser que el tanque se abra o puede ser que el tanque no se abra. Si el tanque no se abre, entonces, si nosotros no sabemos plantearnos esta posibilidad de que el tanque no se abra, podemos desarrollar y gastar 30, 40 minutos en desarrollar un problema que por ahí, lógicamente, va a ser incorrecto, porque el tanque no puede ser que no se abra. Entonces, para saber si el tanque se abre o no se abre, vamos a suponer que no tenemos la válvula de seguridad. Entonces, si suponemos que no tenemos la válvula de seguridad, vamos a ver qué presión alcanzaría este tanque cuando alcance la temperatura que está dada, que es la cual ha ascendido accidentalmente, ¿no? Entonces tendríamos la presión final, el volumen es el mismo, como estamos suponiendo que no tiene una válvula de escape, entonces los números moles permanecen y la temperatura final. Y vamos a ver aplicando y desarrollando la presión final que llegaría a este tanque si no tuviera una válvula de seguridad, sería de 89.24 atmósferas. Por lo tanto, esa 89.4 sobrepasan a las 80 atmósferas que están permitidas. Por lo tanto, lógicamente, el tanque se va a abrir. Entonces, si se va a abrir, vale la pena que sigamos desarrollando el problema. Veámoslo. Veamos, calculemos cuántos moles quedan al final. Entonces, la presión va a ser la presión de abertura, no puede haber otra porque hay una válvula de seguridad, el volumen es el mismo, el número de moles final, y la temperatura final. Entonces, el número de moles finales nos va a dar 1.8654 en función del volumen. Observen que el volumen inicial era 2.081 y el volumen final es 1.8654. Es decir, que aquí hay una diferencia, que algo se ha escapado, ¿no? Entonces sacamos con una regla de 3 simple el porcentaje de escape, que sería n sub 0 menos el final sobre n sub 0 por 100, y nos da un 10.36%, que es lo que se escapa. Y la temperatura de abertura viene a ser presión de abertura por volumen n sub 0 por R, porque abertura significa antes que escape, y la válvula se va a abrir a una temperatura de 468.8 Kelvin o de 195.8 grados centígrados. Significa que inicialmente yo estoy a 20 grados centígrados y tengo una presión de 50 atmósferas. Entonces, accidentalmente comienza a subir la temperatura y cuando la temperatura alcanza 195.8 grados centígrados, ahí se abre la válvula de seguridad y hasta llegar a los 250 grados centígrados, que es a la cual sube la temperatura desde 195.8 hasta 250, se escapa el 10.36% del gas, que en este caso viene a ser el dióxido de carbono.